Vamos todos a adorarle ya, el niño Jesús nació. Fue el regalo que Dios nos envió, cuánto nos amó. Vamos todos a adorarle ya, el niño Jesús nació. Fue el regalo que Dios nos envió, cuánto nos amó. Aleluya, niño de Belén, aleluya, nuestro Rey. Aleluya, nuestro Salvador, oh bendito Hijo de Dios. Buenas tardes, hermanos, bienvenidos al culto de oración de la Misión Bautista Vida Eterna de Santiago de Querétaro. Nos agrada mucho que estén con nosotros para poder escuchar de nuevo la palabra del Señor, ofrendarle este día que le hemos entregado a Él por todas las gratitudes que tenemos. Así es que, hermanos, los invito a que empecemos con este culto, sobre todo adorándole con estas hermosas alabanzas de la Iglesia Bautista Oreb nos permite utilizar. Así es que, hermanos, alabemos a nuestro Señor. Hace tiempo la tristeza gobernaba este mundo sin dudar. Los humanos no tenían esperanza, no podían ya confiar. Y pensaban que ya no tenían remedio, pero Dios tenía un plan. Y hasta este día celebramos cuando un pequeño trajo paz. Es Jesús, verdadera Navidad. Es el niño de la tregua quien nos dio su vida entera. Es Jesús, el regalo sin igual, el bebé que de alegría trajo gracia y nos dio vida. Es Jesús. No comprendo cómo el dueño de este mundo se hizo frágil por amor. Cómo es que en los delicados brazos de una virgen descansó. Fue en un pesebre que la historia de este mundo por siempre cambió. Y en el frío de la noche con ternura nuestro Dios nos rescató. Es Jesús, la verdadera Navidad. Es el niño de la tregua quien nos dio su vida entera. Es Jesús, el regalo sin igual, el bebé que dio alegría, trajo gracia y nos dio vida. Es Jesús, es Jesús, la verdadera Navidad. Es el niño de
una tregua, quien nos dio su vida entera es Jesús, el regalo sin igual, el bebé que de alegría trajo gracia y nos dio vida es Jesús, es Jesús. Dilo en todas partes, en las montañas por doquier. Dilo en todas partes, que Cristo el Rey nació. Dilo en todas partes, en las montañas por doquier. Dilo en todas partes, que Cristo el Rey nació. El mundo ha esperado que Cristo el Rey de paz viniera a esta tierra trayéndole olas. Dilo en todas partes, Anda y en ve las montañas por por doquier. doquier Dilo en todas partes, que Cristo el Rey nació. Llegó como un niño de noche en Belén, del cielo las estrellas le alumbraron también. y los que son de Cristo debieran proclamar que Cristo al mundo vino, los hombres a salvar. Dilo en todas partes, en las montañas por doquier. Dilo en todas partes, que Cristo el Rey nació. Ya nació. Dilo en todas partes, en las montañas por doquier. Dilo en todas partes, que Cristo el Rey Hermanos, la palabra de Dios dice así, Isaías 9 del 1 al 5. Pero no siempre habrá oscuridad para la que ahora esté angustiada. En los primeros tiempos las regiones de Zabulón y Neftalí fueron afligidas, pero en los últimos tiempos se llenará de gloria el camino del mar al otro lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sí, la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombras de muerte. Tú aumentaste el regocijo y acrecentaste la alegría. En tu presencia se alegrarán como se alegran durante la siega, como se regocijan cuando se reparten el botín. Tú quebraste el yugo y la vara que pesaban sobre sus hombros, y el cetro que los oprimía, como en el día de Madián. Y sigamos, hermanos, con este culto y tomemos nuestra Biblia con la mano derecha, alcémosla y digamos:
La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nadie me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Así es que, hermanos, démosle paso al pastor para que nos dé la enseñanza que nos trae Dios el día de hoy. Domingo 12 de diciembre del 2021, tercer domingo de Adviento y también tercer sermón sobre el análisis del contexto en el que sucedió la encarnación. Solo Dios sabe, se llama esta serie, porque efectivamente, fíjense que ahora lo podemos ver y estudiar en retrospectiva. Hoy lo podemos estudiar desde el punto de vista de la historia, porque es una historia real y además la historia más importante, perdonando la redundancia, de la historia de la humanidad. Cuando Dios se despoja de su gloria, se hace hombre y viene a salvarnos a usted y a mí. Y en ese suceso, el más importante, el más trascendente de toda la historia, nuestra historia se parte en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Estamos estudiando el contexto, los trasfondos, por qué se encarnó en esa época. Y la enseñanza que nos deja es que Dios tiene el control de todo, absolutamente de todo. Cosas aparentemente inconexas, ocurridas incluso cientos de años atrás, como fue la cautividad, cómo se comportó un rey persa que permitió el retorno de los judíos, la diáspora, es decir, cómo se fueron hacia muchos lados, los idiomas, todo esto hemos visto. Y hoy vamos a ver el trasfondo religioso. Había peculiaridades que caracterizan a esa época que Dios decidió fuera la idónea para la encarnación, para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque de eso se trata, de festejar que nació, sin importar la fecha, pero es un suceso, un evento, una situación tan importante que no podemos quedar indiferentes. Aprovechemos para hablar de Cristo a la gente que no conoce de la palabra de Dios ni de la historia de Dios. Aprovechemos para mostrar que Dios tiene todo bajo su control. Hay un dicho popular que dicen solo Dios sabe, y solo Dios sabía el contexto completo de la historia. Lo podemos hoy revisar en retrospectiva, cierto, pero analicemos cómo Dios tiene el control de todo. La tarde de hoy analizaremos el trasfondo religioso y político. Hay quien niega incluso la existencia de Jesús, pero hay un historiador que tiene importancia porque es quien ha dado elementos meramente históricos, sin ser seguidor de Cristo, de la historicidad de la encarnación. Se llama Flavio Josefo y menciona Flavio Josefo que existían varios grupos distintos en los judíos. Habla de los fariseos en términos positivos. Es más, es posible que él mismo haya pertenecido a ese grupo. También hace mención de otros grupos como los saduceos, los esenios, los elotes. Aunque estos grupos eran básicamente religiosos, también tenían un aspecto político. Y ese aspecto político es en donde vamos a hacer énfasis la tarde de hoy. El conocimiento de las sectas judías es importante en el entendimiento de sus conflictos con Jesús, de la dinámica que tuvieron con Jesús. Fue una parte importante en la historia el papel que jugaron estas diferentes sectas durante el ministerio terrenal de nuestro Señor, durante su aprehensión, su tortura y su crucifixión. Y la primera secta que vamos a hablar es la de los fariseos. Se conocen mayormente por su estricta interpretación de la ley. Así eran los grupos farisaicos y por sus adiciones a las mismas, que eso era lo malo. En los días del Nuevo Testamento, los fariseos formaban el grupo más numeroso de las sectas religiosas y políticas. Josefo dice que en el tiempo de Herodes el Grande había aproximadamente 6,000 de ellos. Generalmente se cree que el partido formal de los fariseos había empezado muchos años atrás, durante el periodo de los macabeos, es decir, durante ese periodo de silencio y en ese periodo en que ya hablamos la semana pasada de esto, se había emprendido una lucha para la liberación del imperio griego.
Sus antecedentes, sin embargo, si los analizamos a la luz de las Escrituras, van más allá, van hasta los días del profeta Nehemías, cuando los judíos regresaban de la cautividad. Es decir, no se queda en ese periodo de los macabeos, en ese silencio espiritual de Dios hacia su pueblo escogido. Es más atrás. Entre los que regresaban de la cautividad en el tiempo de Nehemías estaba un grupo llamado el Hasidim, los piadosos o los leales a Jehová, que es lo que quiere decir esta palabra. Y se les llamaba así por su devoción excepcional a la ley y a las tradiciones de Israel. Bajo el imperio griego, cuando la mayoría de los judíos acogieron las costumbres y la cultura griega, este grupo, el Hasidim, llegó a ser una clase distinta entre la sociedad. Empezó a tratar de distinguirse, rechazando esas ideas helénicas, farisaicas, se volvieron posteriormente, cuando ellos, apegados a la ley, y lo usamos ese término incluso en la actualidad, apegados estrictamente a la palabra, le añadieron otras cosas y velaban por sus intereses, velaban por preservar las leyes y las tradiciones judías. Por esa misma razón, en la guerra contra el imperio griego, apoyaron a los macabeos en un esfuerzo por liberarse de los griegos. Pero cuando a los asmoneos unieron las funciones de gobierno civil con las del sumo sacerdote, ocurrió una división en el Hasidim. Se dividió en dos grupos. Uno de ellos, disgustado con la política, se separó de la vida pública para esperar una intervención escatológica de Dios. Algunos creen que este grupo del Hasidim llegó a convertirse posteriormente en el grupo de los esenios. Vamos a hablar de ello en un ratito más. Pero en el otro grupo del Hasidim mantuvo su relación con los asmoneos. ¿Y quiénes eran los asmoneos? Bueno, los asmoneos o también hasmoneos fueron los sucesores directos de los macabeos, quienes lograron establecer un poderoso reino. Recordemos que anteriormente había estado separado el reino, había un reino del sur y un reino del norte, pero los macabeos y posteriormente los asmoneos habían logrado establecer un reino unificado en lo que hoy es Israel. La palabra asmoneo, de hecho, viene del griego asmoneus, que se traduce como descendiente de Asmón, que era un antepasado de los macabeos, sacerdote del grupo de Joarim, quienes lograron establecer un poderoso reino en lo que hoy es Israel y una parte de lo que hoy también es la Palestina. Esto ocurrió hasta el advenimiento del Imperio Romano en Israel alrededor del año 37 a.C. Aunque este grupo poco a poco también fueron dejando de lado la cuestión de la política. De hecho, se considera que se fueron aislando, se fueron separando del resto de los demás, y quizás por eso el nombre de fariseos, que quiere decir los apartados. Durante el tiempo de Juan Hircano, o Hircano I, o Hircán I, o Yohanan Jirhan, o Yohanan Hircanus. ¿Quién fue este hombre? Era un etnarca, es decir, un patriarca que daba prioridad a la cuestión étnica, y fue sumo sacerdote de Judea, y él venía de la familia de los asmoneos, y gobernó alrededor del año 134 hacia acá. Los de este grupo se les puso el nombre de los fariseos, es decir, los separados. No se sabe a ciencia cierta en qué momento se les empezó a llamar así. Algunos dicen que fue porque los fariseos, en realidad, en su afán de ser tan pulcros, tan estrictos en la observación de la ley y de los rituales derivados de la ley misma, de estos rituales religiosos, iban separándose más y más de la gente común. ¿Les suena conocido esto? Precisamente ellos criticaban a nuestro Señor Jesucristo y a sus discípulos por convivir con publicanos, por no respetar la letra chiquita de lo que ellos habían legislado sobre el Sabbat. En lo político, los fariseos eran patriotas y eran conservadores, pero no tan cerrados como el otro grupo, el grupo de los saduceos del que vamos a hablar. En lo religioso eran fervientes y dogmáticos, como se ve en sus discusiones con Jesús. Los fariseos
tenían maestros prominentes. De hecho, Pablo fue un fariseo y educado como fariseo. Doctrinalmente ellos creían en la divina providencia, creían también en la vida futura, creían en la resurrección de los muertos y en la existencia de los ángeles. Creían también que la ley se encontraba no solamente en el Pentateuco, sino también en la ley oral de los judíos. Por eso es que ellos habían creado ese pesado entramado jurídico en donde pensaban en la salvación por obras y ponían toda la carga sobre el pueblo. En gran manera fue su énfasis de estos agregados a la ley de Moisés lo que les causó conflictos con Jesús. Jesús les demostró que él no venía a cambiar ni una coma de la ley, sino a cumplir la cabalidad, enseñándoles también la esencia de la ley. Otro de estos grupos, los esenios, se considera que los esenios eran un grupo más pequeño y más exclusivo, separado del Hasidim, es decir, con un origen común con los fariseos. Como ya se mencionó, entonces eran aquellos del Hasidim que se separaron ellos sí absolutamente de la sociedad y se fueron a formar una comunidad en el desierto, muy cerca del Mar Muerto. Se dedicaban ellos a observar la ley y a copiar las escrituras. Es más, han cobrado mucha importancia con los hallazgos arqueológicos del Qumran o de lo que se ha encontrado en las escrituras del Mar Muerto. Se cree que los sectarios de la comunidad de Qumran elaboraron y escondieron estos famosos rollos del Mar Muerto y se cree que ellos eran esenios los que lo hicieron. Los esenios no se mencionan en el Nuevo Testamento y han cobrado importancia hasta después del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto apenas en el siglo pasado. Ellos, sin estos descubrimientos arqueológicos, quizás hoy en día no hubieran ganado mucha importancia. Ahora vamos a analizar otro grupo importante en el momento de la encarnación y en el momento de la aprehensión y crucifixión de nuestro Señor, los saduceos. Los saduceos venían principalmente de la aristocracia, a diferencia de los fariseos que podían surgir de otras capas sociales, del pueblo, pues, eran diferentes, no solamente en clase social, sino en todo. Políticamente, si los fariseos eran conservadores, ellos todavía eran más conservadores. No deseaban que hubiera absolutamente nada que afectara la estabilidad ni que les trajera problemas con las autoridades de Grecia inicialmente o posteriormente de Roma. Ellos no querían problemas, querían que todo quedara igual, que no hubiera modificación alguna. Pero eran algo pragmáticos porque finalmente se aliaron con los fariseos y con otro grupo, los herodianos. Fue por eso que ellos podían aliarse con los fariseos en contra de Jesús. Querían mantener el status quo, que nada cambiara. Y el Señor Jesús vino a crear la más grande revolución en la historia de la humanidad. Doctrinalmente, los saduceos se limitaban solamente a las doctrinas que ellos creían que se encontraban únicamente en el Pentateuco. Ellos no aceptaban como palabra de Dios lo dicho por los profetas, solamente se basaban en el Pentateuco. Por eso no aceptaban ni la doctrina de la resurrección de los muertos, ni creían en los ángeles, ni en los espíritus. No se sabe con exactitud cuándo empezó el grupo de los saduceos. Algunos tratan de conectarlos con Sadoc, el sumo sacerdote de tiempo de Salomón. ¿Dónde encontramos esto? En la Primera de Reyes 1:39, que dice, pero lo cierto es que ellos se formaron como un grupo formal en el periodo asmoneo. Ahí el antecedente que encontramos en la época del rey Salomón, pero formalmente como grupo en el periodo asmoneo, cuando se llegaron a ser un partido opositor a los fariseos. Los saduceos nunca lograron contar con muchos miembros. Era demasiado exclusivo y además demasiado aristocrático para que mucha gente pudiera ingresar ahí. Pero ellos mantuvieron el poder político hasta la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y tenemos otro grupo también mencionado en las Escrituras, los escribas.
Los escribas no eran tan políticos, no eran tan protagonistas en la política como los otros grupos que hemos mencionado, como los fariseos y los saduceos. Pero ¿sabe sí que eran? Eran los expertos en la ley mosaica y los expertos en la ley oral que se había producido a lo largo de los siglos. Se dedicaban a copiar las escrituras, de ahí el nombre de los escribas. Se dedicaban a interpretar las leyes religiosas y aplicarlas a la vida cotidiana, a la vida diaria. Sus comentarios proliferaban tanto que ellos mismos terminaron haciendo comentarios sobre los comentarios sobre los comentarios, dejando casi de lado todos los textos sagrados. Se pusieron a legislar sobre lo que decían otros hombres de los siglos predecesores. Es decir, se habían olvidado del texto sagrado. Algunos ven el origen de los escribas desde el periodo de Esdras como el primer escriba. ¿Dónde lo encontramos esto? En Nehemías 12:26. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Estos fueron en los días de Joisaim, hijo de Jesuá, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras, escriba, así lo menciona. Y a Sadoc como el segundo. Y esto lo encontramos en donde, en Nehemías 13:13, que nos dice, y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matenías, porque eran tenidos por fieles y tenían que repartir a sus hermanos. Así que mencionan a Sadoc como el segundo escriba. Está en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué importancia tenía este grupo en el tiempo de Jesús? En el tiempo de Jesús había dos escuelas de pensamiento doctrinal entre los escribas. Había dos grupos que se habían formado. El grupo más liberal seguía las enseñanzas de un rabí conocido como Gilel. Y esto, dentro de los discípulos de Gilel estaba Gamaliel, que también a su vez fue maestro de Pablo. Y esto lo encontramos mencionado en el libro de los Hechos 4:34. Y los más conservadores, el otro grupo, seguían las enseñanzas del rabí Sabmai. Y ahora nos vamos con el último grupo que vamos a mencionar. Un grupo importante, no tanto por su aportación en la cuestión religiosa, pero sí un grupo eminentemente político. Un grupo que eran los verdaderos guerrilleros de aquel entonces, verdaderos buscadores de la libertad política y militar del Imperio Romano. Eran los celotes. Incluso uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo pertenecía a este grupo, conocido como los celotes. En Lucas 6:15 encontramos a Simón, a quien apodaban de esa manera, el celote. Tal vez de todos los grupos que hemos visto, eran el grupo más politizado. Se considera que incluso, por ejemplo, algunos de los presos como Barrabás pertenecía a este grupo. Ellos eran ultranacionalistas entre los judíos, odiaban a los invasores romanos y tomaron partido por las acciones violentas. Se consideraban ellos los herederos espirituales de los macabeos. Deseaban más que otra cosa la independencia política de Palestina y optaron por conseguirla por la vía violenta, si fuera necesario. Era, en un sentido, una fuerza guerrillera entre el pueblo, que podía tener más o menos apoyo, dependiendo de las zonas y los lugares, pero que generaron también una respuesta por parte del Imperio Romano, que no estaba dispuesto a que se perdiera esa paz entre las naciones. Fue por su fanatismo que se les llamó los celotes. Ellos lucharon contra los romanos por unos 70 años y no fueron dominados completamente nunca hasta la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Había un grupo que tuvo una acción corta. No eran muchos, pero fueron importantes en el momento de la encarnación. Este grupo eran los herodianos. Este grupo es mencionado en conexión con los fariseos en el Nuevo Testamento. ¿Dónde encontramos esto? Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, en el versículo 16. Y dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie
porque no miras la apariencia de los hombres. Eran hombres que estaban cercanos al poder político, que estaban dispuestos a pactar con los otros grupos, con los fariseos, con los saduceos, con tal de no perder el control político, el control territorial que les permitían los romanos. En Marcos 12:13 también los encontramos mencionados. Dice, y enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Los herodianos eran un pequeño grupo, un grupúsculo, el más pequeño de los partidos y con una acción principalmente política, no religiosa. Como los celotes, los herodianos querían librarse del yugo romano, pero más que eso lo que querían era cambiar de amo, que se quitara el imperio romano para establecer la dinastía de los Herodes, y de ahí viene el nombre de los herodianos. Ellos nunca tuvieron mucho poder, ni político ni religioso. Se crearon este grupo en torno al poder político, pero en realidad nunca pudieron influenciar de mayor manera en ese tiempo. Además de estos grupos políticos y religiosos, había entre los judíos del periodo intertestamentario dos instituciones que influyeron también mucho en la vida del pueblo. Dos instituciones que necesitamos comprender para conocer el contexto en que se lleva a cabo el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y estas fueron dos, el Sanedrín y la sinagoga. Ustedes recordarán que Jesús fue condenado por el Sanedrín, fue presentado ante el Sanedrín. ¿Qué era entonces el Sanedrín? Bueno, un concilio gobernante o la corte suprema de los judíos. Estaba formado aproximadamente por unos 70 hombres, aunque algunos eruditos dicen que pudieron ya haber sido 72. La mayoría de estos hombres que componían el Sanedrín eran partícipes entre los fariseos y los saduceos. No se sabe mucho de los orígenes del Sanedrín como estructura política. La tradición judía nos dice que se originó cuando Moisés nombró a los 70 ancianos. ¿Dónde encontramos esto? En Números 11, del 16 al 24. Sin embargo, ese pudiese ser el antecedente histórico, pero no sabemos en qué momento se conformaron, sí, como un grupo que tuviera el poder y que lo ejercían además bajo la tutela de los romanos. Muchos creen que el Sanedrín se formó también durante el tiempo de Esdras y de Nehemías, cuando los judíos regresaron a Jerusalén. ¿Qué sucede? Que al principio parece que el Sanedrín trataba solamente asuntos religiosos, pero bajo los griegos el Sanedrín fue conocido entonces como Geriusia o Senado, es decir, se empezó a involucrar en las cuestiones políticas en ese momento, y posteriormente ya con los romanos llegó a conformar un cuerpo que tenía funciones tanto civil como religiosas. Era presidido por un sumo sacerdote. Hasta el periodo macabeo, este sumo sacerdote era seleccionado entre los miembros, pero en el periodo de Juan Hircano, el puesto de sumo sacerdote fue asumido por el gobernante político, o era también llenado por nombramiento político. Esto fue lo que sucedió en la época de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vemos esa conjunción, esa acción conjunta entre el Sanedrín y los romanos. No se sabe cómo eran seleccionados los demás miembros del cuerpo, pero bajo los romanos es que queda evidente que el Sanedrín ejercía bastante poder. Podía incluso condenar a muerte a algunos hombres que fueran acusados de violación de las leyes judías. Los podían ellos acusar y condenar a muerte, pero no podían ejecutar la sentencia sin la aprobación del procurador romano. Esto nos explica la presentación de nuestro Señor ante Poncio Pilatos. Aunque en el tiempo de Jesús el Sanedrín todavía tenía mucho poder, este poder ya no se encontraba en todo lo que era Israel, sino que estaba limitado a Judea y solamente tenían jurisdicción en Judea. Por eso es que podemos encontrar a Jesús predicando en Galilea y no le podían hacer nada hasta que Jesús viniera a Jerusalén. Por eso se asombran los discípulos cuando Jesús va caminando delante de ellos para entrar a Jerusalén.
El Sanedrín fue abolido en el año 70 después de Cristo, cuando cayó todo bajo la bota de los romanos, que en ese tiempo pues usaban sandalia, no la bota, pero es una expresión coloquial. Hasta el año 70, la destrucción del templo, y tuvo una influencia grande en la sociedad judía hasta la época de la destrucción del pueblo. La sinagoga. Para muchos, la adoración de los judíos se concentraba en el templo de Salomón. Vemos un diálogo de nuestro Señor con la mujer samaritana y hay contraste en esa manera de adorar. Ustedes tienen Jerusalén, ellos tenían el pozo, pero cuando los judíos fueron llevados a Babilonia cautivos en el año 6 antes de Cristo, les era imposible ir al templo a adorar. Y entonces crearon esta figura que es la sinagoga, que literalmente se puede traducir como la congregación o la asamblea. Se desarrolló entonces como una casa de oración. Durante ese tiempo, aunque no podían ir al templo, se reunían para conocer de las Escrituras. En estas sinagogas tampoco se podían hacer sacrificios. Así que los judíos exiliados se reunían en grupos locales ¿para qué? Para leer o discutir sobre las Escrituras sagradas en aquel tiempo, lo que es el Pentateuco y lo que es también los profetas, la ley y los profetas, lo que ahora para nosotros es el Antiguo Testamento. Se juntaban para leer, discutir sobre el Pentateuco y para orar. Las sinagogas no existían en los tiempos del Antiguo Testamento, no las encontramos nombradas, pero en el Nuevo Testamento, en el periodo de la Encarnación, las vemos esparcidas por todas partes del Imperio Romano. Es ahí donde llegaba Pablo a predicar. Es por eso que creemos que la sinagoga apareció también durante este periodo de silencio, el llamado periodo intertestamentario. Lo certero es que el concepto de la sinagoga se expandió rápidamente donde quiera que hubiera grupos de judíos. Se podía formar una sinagoga con un mínimo de 10 hombres y esto generó que se facilitara la formación de millares de sinagogas, lugares de oración, lugares de estudio de la Escritura Sagrada. Algunos estiman que el Imperio Romano contaba con más de 1000 sinagogas esparcidas en todo el territorio del Imperio Romano cuando cayó Jerusalén en el año 70 después de Cristo. La sinagoga se convirtió en el centro de la comunidad judía. Los judíos se juntaban ahí para estudiar la Escritura, para orar y para adorar al Dios verdadero. Era también entonces un centro social y era allí que la gente iba a solucionar sus disputas también. Las disputas civiles, no solamente religiosas, sino civiles. Y por lo general, la gente iniciaba una sinagoga en una casa particular, hasta que podía construir un templo o un edificio exprofeso para poderse reunir. Pero empezaron en casas particulares y cada sinagoga que tenía un jefe o un director que era habitualmente un anciano responsable del uso del mobiliario y del equipo y de que se llevara a cabo un programa durante las reuniones. Los cultos de la sinagoga se hacían los sábados. Ahí era el lugar de reunión del Sabbat. Ahí el Señor leyó un fragmento de Isaías y les dijo: ante sus ojos se ha cumplido la profecía. Ahí en una sinagoga. Empezaban siempre con la repetición congregacional del Shema, del Deuteronomio 6, 4 y 5, que es una oración preciosa. Oye Israel, Jehová es uno, empieza así. Después se leían y explicaban unas selecciones de la ley y de los profetas, y luego se invitaba a alguno de los varones presentes a que hiciera una exposición sobre uno o más de los pasajes. Ahí es donde aprovechó nuestro Señor Jesucristo para hablarles del Evangelio. A veces se dice que la sinagoga fue el antecedente o la madre, dicen algunos, de lo que fue la iglesia cristiana. Y sí vemos paralelismo entre las dos instituciones. Es fácil entonces entender que se diga esto. El culto cristiano tiene más la forma de lo que se seguía en la sinagoga que lo que se hacía en el templo. En el templo se hacían sacrificios, en la sinagoga
se estudiaba de la palabra de Dios. Y todo este contexto, todo esto que estamos viendo, los grupos, las sinagogas, todo el Sanedrín, todo esto tiene que ver con la historia de nuestro Señor, la encarnación, el periodo intertestamentario, aunque no consignado en el relato bíblico, fue un tiempo de mucha actividad y de actividad importante. Se estaban preparando las condiciones para la encarnación. En ese tiempo Dios preparó todo, porque todo lo tiene bajo su control para que el mensaje del Evangelio llegara hasta lo último de la tierra. Cuando se encarnó nuestro Señor Jesucristo, si analizamos las cosas como lo hemos hecho en estos 3 domingos, en esta miniserie que concluye hoy, solo Dios sabe, Él lo sabía en su momento y creó las condiciones. Nosotros podemos hoy estudiarlo en retrospectiva. El ambiente del Antiguo Testamento es geográfica e ideológicamente reducido, pero en el Nuevo Testamento ya vemos un ambiente cosmopolita y una visión más amplia del mundo. Dios estaba encaminando al mundo a un encuentro con nuestro Redentor, un encuentro con Emmanuel, Dios encarnado, un encuentro con Jesucristo, nuestro Señor. Sin saberlo, los conquistadores, los gobernantes, los amantes de la cultura universal, los que tenían sueños de un mundo mejor y luchaban por ello, todos participaban en el gran plan de Dios para que el tiempo llegara a su plenitud, como nos dice la Escritura. En plenitud de todas estas características, en plenitud de todos estos aspectos, es que viene la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. El periodo intertestamentario nos prueba que nuestro Dios tiene el mundo en sus manos y lo está llevando a un desenlace glorioso. Sin importar las circunstancias, sin importar las situaciones, Dios tiene todo el control. Dios es maravilloso y fiel. Dios es grande. De este modo, mis queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas, llegamos a la conclusión de esta miniserie, el análisis del contexto, lo que Dios sabía, lo que Dios propiciaba y lo que Dios hacía, explicado para nosotros, para que podamos entender por qué se dio en ese momento y que hoy estamos pues concluyendo el tercer domingo del periodo de Adviento. La otra semana tendremos un culto especial de Navidad y con esto vamos a nosotros a tener el panorama completo y conocer esta maravillosa historia de amor de nuestro Señor Jesucristo, de aquel pequeño niño que años después entregaría su vida para el perdón de los pecados, como 2 aspectos de una misma historia. No lo olvidemos nunca y aprendamos a celebrar la Navidad todos los días, no una fecha en específico, sino todos los días tendremos que celebrar que nuestro Señor Jesucristo vino a dar la vida por nosotros. Todos los días tendremos que celebrar adorando a nuestro Dios, que es postrándonos en adoración, teniendo una vida devocional, orando, leyendo la Escritura, reuniéndonos para poder estudiar como lo hacían en las sinagogas que veíamos, para poder estudiar de su palabra. Congreguémonos presencialmente cuando podamos hacerlo y ahora pues lo estamos haciendo de manera virtual, pero eso no quiere decir que la Iglesia de Cristo esté detenida. Recordemos que nos dice la palabra de Dios que ni el Hades prevalecerá, ni las puertas del Hades prevalecerán ante la Iglesia. Y la Iglesia hoy, adaptándose en estos nuevos tiempos, celebra la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. No hagamos eco de aquellas voces legalistas que nos dicen no celebremos nada porque no corresponde a la fecha. Tienen razón de que no corresponde a la fecha, pero ¿cómo no celebrar que Dios abandonó su gloria y nos volteó a ver con misericordia y con gracia, no merecida, porque no lo merecemos, pero sí con esa misericordia y gracia nacido del amor tan grande y tan profundo que tiene por todos nosotros? Alegrémonos por esto y vivamos esta época de Navidad con el corazón, con la mente y con todas las ganas puestas en adorar al Dios verdadero, adorar a nuestro Señor Jesucristo, el camino, la verdad y la vida que nos lleva a la reconciliación del Padre. Vivamos con alegría esta historia de amor que es la encarnación y esta historia de amor que es la Navidad. Que Dios les bendiga y les guarde. Continuemos alabando a nuestro Dios para despedirnos. Bendiciones.
Todos tengan gozo, pues ya vino el Salvador. Que nadie tenga miedo, pues su luz al mundo dio. Nos ha traído la esperanza y la salvación. Oh, nuevas de gozo y amor, gozo y amor. Oh, nuevas de gozo y amor.